Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti, ¿qué? Todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Pueden sentarse. Usted y yo hemos conocido este versículo, hemos conocido, lo hemos estudiado, lo hemos aún enseñado, hermano. Y aquí dice de que si usted y yo seguimos leyendo, usted y yo oímos la palabra del Señor y la hacemos, ¿qué va a pasar? Empieza a especificar, Él especifica qué bendiciones te van a alcanzar. Amén. Y hemos hablado de que las bendiciones tienen una velocidad, ¿se acuerda? Las bendiciones tienen una velocidad, y que cuando usted y yo obedecemos a Dios y obedecemos y ponemos por obra su palabra, no solamente lo oímos, sino que obedecemos su palabra, usted y yo vamos, Dios nos va a colocar adelante y esas bendiciones nos van a empezar a alcanzar. Amén. Pero cuando usted y yo leemos, hermano, el versículo 15 del mismo capítulo 28, dice la palabra del Señor: pero, diga conmigo, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar, diga conmigo, voy a procurar poner por obra, pero no los escucho, hermano, otra vez. Dígale, voy a procurar poner por obra los mandamientos de Dios y sus estatutos. Dice, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí de para abajo empieza a decir: maldito al entrar, maldito a salir, maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre. Y empieza a hablar de una cantidad de maldiciones. Así como las bendiciones tienen una velocidad para alcanzarte, las maldiciones también tienen una velocidad, tienen un ritmo. Amén. ¿Y qué hace que usted y yo, hermano, esas maldiciones nos alcancen? La desobediencia y el no oír bien con atención. ¿Qué hace la desobediencia? Te retrasa y hace que esas maldiciones alcancen la persona. Por eso usted y yo, hermano, cuando andamos en obediencia, andamos más rápido que las maldiciones, porque las maldiciones tienen un ritmo también. Entonces, estábamos hablando esta semana de las maldiciones. ¿De qué estábamos hablando? De las maldiciones. Y hermano, el domingo, hoy domingo, mi esposa me dijo: amor, termine, porque usted debe terminar. Y el Señor colocó en mi corazón terminar, hermano, terminar no, hablar algo sobre las maldiciones. Porque mi esposa, hermano, habló el martes y el jueves de las maldiciones. ¿Quiénes estuvieron el martes y el jueves? ¿Y si aprendimos algo, sí o no que sí? Porque, hermano, usted y yo a veces estamos buscando del Señor y estamos haciendo esto, hacemos aquello, hacemos aquí, hacemos allá, y no vemos como respuesta. Y eso tiene que ver con las maldiciones. Amén. Entonces, según este texto, aquí vemos que el origen de las maldiciones, hermano, y bendiciones están en el oír y en el hacer. Otra vez lo voy a decir: el origen de las maldiciones y de las bendiciones está en el oír y en el hacer. ¿Cómo así, pastor? Claro, a usted una bendición lo va a alcanzar si usted oye y hace, pero también te va a alcanzar una maldición si yo no oigo y tampoco hago. De ahí depende las maldiciones. Ese es el origen de las maldiciones. Y con este texto, hermano, usted y yo vamos a leer Génesis capítulo 3, porque todo tiene que ser demostrado con la palabra, ¿cierto que sí? Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis 3:17 dice la palabra del Señor: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz ¿de quién? De tu mujer. Diga conmigo, oyó. Él oyó la voz de su mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Aquí ya hay una acción: maldita será la tierra por tu causa. Amén. Entonces él oyó, Adán oyó la voz de su mujer y obedeció, comió del fruto. Entonces el principio, el origen
de las maldiciones vienen, ¿por qué? Por el oír y por el hacer las cosas que Dios nos dijo o que no nos dijo. Y aquí, hermano, dice la palabra del Señor que Adán, ¿sabe la primera maldición, hermano? Dice que maldita será la tierra. Y recordando algo de lo que mi esposa estaba hablando esta semana, ¿qué pasó? Recuerde que las maldiciones no vienen por el diablo, sino ¿de quién? ¿No aprendieron? Las maldiciones, ¿por quién viene? Por Dios. Usted no ve al diablo, hermano, el diablo no puede maldecir a nadie, no tiene la autoridad, la autorización. Usted siempre ve, maldito esto, maldito me habéis robado, con maldición son, maldita será la tierra por tu causa, maldito, hermano, las maldiciones vienen de parte del Señor. Suena como muy negativo y como algo terrible, pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Pastor, ¿cómo así? Sí, el rey Barak, hermano, dice, mi esposa tomó esa historia. El rey Barak llamó al profeta Balaam, que él era un hombre de Dios en ese momento, y le dijo: maldíceme este pueblo, porque él no buscó a un satanista, no buscó a un brujo, un hechicero, porque la maldición viene, hermanos, de parte de Dios, de parte de una autoridad delegada aquí en la tierra, de un padre, de una autoridad, de cualquier autoridad, porque la autoridad es la representación de Dios aquí en la tierra. Amén. Por eso los padres tienen que tener cuidado qué palabras le hablan a sus hijos. Yo sé que usted ya conoce eso. Entonces, hermano, hablando de las maldiciones, usted y yo, hermano, tenemos que mirar hasta dónde usted y yo, un hombre, una mujer, tiene el poder de pasar una estafeta errónea a la siguiente generación. Porque depende de usted y de mí si se corta el cordón umbilical, se corta esa herencia, esa maldición, hermano, y que nuestros hijos empiecen a disfrutar de una libertad total. Amén. Entonces, eso depende de usted y de mí. Cuando Dios nos da la oportunidad, hermano, de tener hijos, no es para que usted y yo nos sintamos orgullosos, tenemos hijos, no. Es para que usted y yo, hermano, marquemos, hermano, tenemos una alta responsabilidad de marcar el camino de nuestros hijos y de nuestra descendencia. Es una responsabilidad, hermano. La gente hoy en día, hermano, se enreda en cosas, se enreda en muchos trabajos, se enreda que en vivir bien, el vivir sabroso, en vivir aquí, en hacer acá, en pasarlo bien, y se le olvida que tiene una descendencia, que tiene hijos y que tiene una responsabilidad de pasarle, hermano, un legado, de pasarle una herencia bien buena a su hijo. ¿Por qué? Por estar ocupado haciendo cosas que de pronto Dios ni siquiera le dijo que hiciera. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? ¿Cuánto le gustaría darle lo mejor a sus hijos? Preocupémonos por la parte espiritual, por esa herencia, por esas maldiciones, hermano, que no, yo llego en Cristo y soy nueva criatura y ya nada me abarca, hermano. ¿Por qué hay problemas en la economía? ¿Por qué los hijos no se convierten? ¿Por qué, hermano, hay problemas con la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque hay maldiciones que están allí y las vamos a ver. El Señor, hermano, me habló sobre este tema y empezó a mostrarme algunas personas que tuvieron maldiciones y de parte de Dios. Y cuando usted y yo empezamos a ver la Biblia, hermano, porque la Biblia nos da mucha luz sobre todo esto, y vuelvo y le repito, si usted y yo, hermano, necesitamos en alguna área de nuestras vidas algo, lea la palabra y usted va a ver el que le dio resultado de lo que usted necesita. Haga lo que esa persona le dio el resultado. Es como si le dijeran a usted: ve, vos llevas al parque central o vas a la alcaldía con tu cédula y te dan una casa. ¿Usted qué hace? ¿Usted va para dónde? Va para la alcaldía, lleva su cédula o la deja. No, la lleva. ¿Por qué? Porque esa fue la instrucción y al otro le dio resultado, ¿cierto que sí? Entonces yo voy para la alcaldía, llevo la cédula y me dan la casa. ¿A usted ya se la dieron? Sí. Entonces yo voy a hacer lo mismo que usted hizo para que me den la casa. Lo mismo pasa en la Biblia. Si usted ve que alguien le dio resultado a algo, haga lo que esa persona hizo para que le dé el mismo resultado. Amén. Pero para las cosas buenas. Pero cuando usted empieza ya a analizar, usted dice: uy, Dios mío, aquí hay maldiciones. Yo voy a ver qué maldiciones habían sobre estas personas. Se puede colocar en Google allí: maldiciones en la Biblia, maldiciones en la Biblia, y él le va a arrojar los resultados. Ahora es más fácil, antes no había internet.
Y entonces usted va a empezar a ver la maldición que le dio a Adán, la maldición que le dio a Elí, la maldición que le dio a los gabaonitas, la maldición que le dio. Y usted empieza a leer las maldiciones y usted empieza a analizar qué hizo esas personas o esos pueblos para que entraran en esa maldición, para usted decir, yo no lo voy a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser librados, ¿cierto que sí? Pero lo veo como muy serios. ¿Qué pasó? Vamos a ir ahí a Génesis capítulo 4, versículo 11. Y aquí empezamos, hermano, a analizar maldiciones. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ahora pues, ¿qué? Maldito. ¿Quién maldijo a Caín? ¿El diablo o Dios? Dios. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca. ¿Para qué? Para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Lea el 12. ¿Qué dice el 12? Uy, pero no los escucho, hermano. Mire lo que dice, lo voy a leer fuerte. Cuando labren la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en ¿qué? En la tierra. Esa maldición vino ¿por qué? ¿Por qué? Porque derramó sangre inocente, ¿cierto? Entonces uno dice, uy, derramó sangre inocente. Las personas que derraman sangre inocente, ¿qué maldición les cae? Andar errante y extranjero. Van a trabajar duro y la tierra no le va a producir su fruto. Entonces usted empieza a analizar y a decir, bueno, a mí qué es lo que me está pasando. Empieza a hacer una supervisión de su vida. Y usted empieza a analizar las maldiciones y empieza a decir, bueno, esto me está ocurriendo a mí. Entonces es parecido como lo que dice la palabra. Voy a empezar a estudiar y a apartarme o a pedir perdón de lo que se hicieron mis antepasados, porque estoy viviendo cosas parecidas. Entonces aquí dice la Biblia que Caín, hermano, anduvo errante. ¿Y qué más? Y como extranjero, en pocas palabras, sin legalidad. Hay personas que emprenden un negocio, hermano, y terminan quebrando y regalando las cosas, vendiendo, y no se le dio. Montó otro negocio, hermano, y no se le dio. Anda errante. Llegó a un lugar, hermano, y empezó, no, me toca que irme para otra parte. Y llegó a esa otra parte y le toca, no se le dan las cosas y llegó para otra parte. Diga conmigo, errante. ¿Qué podrá pasar allí? ¿Será que es por casualidad? Hermano, en el Señor yo he aprendido que las cosas no pasan por casualidad. Todo lo que usted y yo tenemos resultado en nuestra parte física es porque en el mundo espiritual se gestó primero o hay algo que no hemos resuelto. En el Señor, hermano, no hay coincidencias, hay diosidencias. Y si algo estamos viviendo es porque estamos recibiendo por nuestras acciones algo, hermano, que hicimos mal, malas decisiones o malos actos, hermano, o nuestros antepasados hicieron algo que usted y yo estamos cargando con esa maldición. Pastor, pero yo tengo que pagar por el pecado de mi papá, por el pecado de mi mamá, de mis abuelos. Pues estamos pagando, hermano. ¿Cómo le compruebo eso? En Adán todos mueren, ¿cierto que sí? Estamos cargando, hermano, maldiciones. Y usted y yo debemos, es un deber, hermano, como padres, como hijos de Dios, empezar a analizar y empezar a mochar eso. No se preocupe que yo también estoy con usted aprendiendo, porque el Señor, hermano, me lo está enseñando. Yo entendí algo de maldiciones, pero el Señor me está enseñando otra cosita más, lo que le estamos hablando esta mañana sobre las maldiciones. Entonces, hermano, Caín derrama sangre inocente. Y él dice la Biblia, hermano, que Caín no era un vago. Caín era un trabajador. Él trabajaba, labraba la tierra, porque llevaba su ofrenda, hermano, al altar lo llevó. Y hay gente que trabaja duro, que lleva ofrenda, hermano, que se mueve aquí, que se mueve allá, pero hermano, la tierra no le produce con la misma fuerza. Usted no ha visto personas, hermano, que medio hacen una cosita y, hermano, y le prospera una cantidad. ¿Se han visto o no han visto? ¿Cierto que sí? Hay gente que, hermano, monta un negocio y eso empieza a prosperar y ya abre otro negocio y a prosperar y otro negocio. Y a veces uno montó un negocio, hermano, y quebró y le tocó que vender las cosas a mitad de precio porque no se le dieron las cosas. Ahora no le estoy diciendo que siempre va a ser así porque sea una maldición o algo, pero sí usted y yo debemos de empezarnos a revisar.
Porque, hermano, para eso está la Biblia, para que usted y yo analicemos y miremos. Entonces Caín no era un vago. Caín era una persona, hermano, que él empieza a trabajar y él trabaja y él trabaja. Pero ¿qué pasó? Él hizo daño. Y si usted y yo empezamos a analizar cómo es el derramamiento de sangre, no es solamente de matar a una persona físicamente, sino, hermano, de cuando se viola a alguien. Cuando una mujer, hermano, la primera vez tiene una relación sexual, ¿qué pasa en su parte íntima? ¿Derrama sangre, sí o no? Ahí hay un derramamiento de sangre. Y si usted y yo cuando éramos jóvenes, como hombres, hicimos eso a la fuerza o con engaños a una mujer, ahí hubo un derramamiento de sangre. Y puede ser que por eso haya una vida errante y no haya prosperidad ni bendición. Así de sencillo, hermano. Yo no lo hice. Puede ser que su padre sí. Que se veía el manoseo, hermano, en las casas, y hoy en día también, ahora es más público, pero eso siempre ha existido. Los abuelos, los papás, pero es que mi abuelo tan tierno, sí, pero no te dabas cuenta que él manoseaba o violaba a las peladitas. Y como hoy en día, hermano, también es muy famoso ver a los padres de 40, de 50, de 60 años con peladitas de 20, de 18. Pero porque es que yo tengo no me rinde y yo trabajo y trabajo como una mula y no me alcanza. Puede ser que estemos cargando con una maldición que hay que cortar. Porque los padres, hermanos, de antes y algunos cristianos tibios no se preocuparon ni se preocupan por dejarle un legado a sus hijos, sino que les importa a ellos y no más. No les importa lo de los demás. Le importa solamente estar chévere ellos y no más, pero no me voy a adelantar al tema. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué no tengo casa? ¿Usted no ha visto que la otra vez la gente, hermano, había tierra hasta para escoger la que usted quisiera? Usted llegaba y usted los linderos, y si quería más usted llegaba hasta donde usted quisiera. Había tierra. Hoy en día difícilmente la gente tiene casa propia. ¿No ha visto? ¿Por qué será? ¿Cuántos padres no mataron a personas por robarse las tierras y volverse en terratenientes? Los abuelos, tatarabuelos. No, mi papá era un ángel. Usted no sabe qué hacía cuando estaba joven. ¿A cuántas personas mató para robarle las tierras? Y ahora 3 generaciones, hermano, la 4ª generación viene. ¿Y por qué no tengo casa? ¿Por qué ando errante? Porque hubo un derramamiento de sangre que no hemos confesado. Cuando usted y yo empezamos a entrar allí, el diablo se pone alerta porque le corta el chorro de maldición. Es como si le quitara el pie, hermano, del cuello. Y usted empezara a recibir, hermano, porque se corta esa maldición y empiezan a venir las bendiciones tremendamente. Amén. Puede ser una maldición autoconferida, heredada o adquirida. Entonces, hermano, esa es la primera maldición que toqué. Ahora vamos, hermano, a hablar de otra maldición. Vamos a leer Josué capítulo 9, versículo 22. O yo se la leo mejor. Se la lee en su casa. Es una historia, hermano, donde Josué se encuentra con un pueblo llamado los Gabaonitas. Los Gabaonitas. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Josué los maldijo. Porque este pueblo, hermano, ellos sabían que Israel había derrotado a los de Jericó y había derrotado el pueblo de Jai. Y ellos llegaron, hermano, con unos cueros viejos, con unos odres viejos. Ellos llegaron, hermano, con una ropa vieja, con un pan mohoso. Y le mintieron, hermano, engañaron a Josué. Lo engañaron. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Josué suelta una maldición. Josué 9, capítulo 9, versículo 22. Hermano, y les dice, y llamándolo a Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos a quien corte la leña y saque el agua. Y usted dirá, pero esa maldición de cortar la leña y sacar el agua, eso como que es sencillo. Pero cuando usted empieza a investigar, hermano, ellos cortaban la leña y la llevaban, hermano, allá al altar, pero no participaban del fuego.
Cuando usted entiende eso, mire lo que dice el versículo 27. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en lugar que Jehová eligiese. Lo que son hasta hoy, hasta hoy. Hay personas, hermanos, que son leñadores, que son aguadores, aguateros. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, con esta época? Yo no cargo leña, yo no cargo agua, pero déjeme decirle que si la persona tiene esa maldición de los gabaonitas, hermano, puede servir en la iglesia, puede traer lo que sea, hermano, pero no va a participar del fuego de la presencia de Dios. No va a participar. La gloria le va a pasar por un lado. Pero ¿por qué Dios ministra esto? Acá hablan en lengua gesto. Este siente la presencia aquí, los otros llorando, arrodillados, y la otra persona no siente nada. ¿Sabe por qué? Porque hay una maldición que está pesando allí. Pastor, ¿cuál es la maldición de los gabaonitas? El engaño. Ellos engañaron al pueblo de Israel. A Josué lo engañaron, haciéndole creer cosas, hermano, que no eran ciertas. Ve, ¿y cómo te va? No, pues aquí en la lucha. Y mentiras, que no le duele un dedo y teniendo plata. Porque hoy se volvió famoso eso, ¿no? Hoy se volvió famoso, hermano, de mantener. Usted le pregunta a una persona y no, pues aquí usted sabe. ¿Y cómo te está yendo en la economía? No, pues ahí no falta la guasal para comer. Uy, hermano, unas frases tan despectivas que yo digo, Dios mío bendito. Si una vez un señor me salió con esa, no, pues gracias a Dios hay para la guasal, como si fuera una vaca. Sí, hermano. Uy, unas personas, hermano, ¿cómo está? Gloria a Dios, con situaciones, con lucha, pero el Señor bien, nos tiene bien, gracias al Señor. Ser sinceros delante del Señor, porque la gente piensa que le van a pedir plata a toda hora. Eso fue lo que le dijeron los gabaonitas, hermano. No, tenemos un pan mohoso, los jóvenes ya secos, viejos, tiesos, la ropa vieja, y no tenemos, y mentiras, para un engaño. Y les vino esa terrible maldición, hermano. La administración, hermano, la iglesia se está orando, se está, hermano, clamando, haciendo guerra espiritual, o se está adorando al Señor y no sienten nada. ¿Cómo pasa como la canción? El maestro de Galilea está pasando por aquí y no toca a unos, pero a otros no los toca. Mire, hermano, pero pastores que no se disponen, puede ser, pero hay unas personas que no se han dispuesto y el Señor los ha hecho nacer de nuevo. Yo conozco a esas personas que llegaron a la iglesia, hermano, como por mirar ahí, como por sin saber, y cuando menos piensan cayeron arrodillados allí, tocados por el Espíritu Santo. Y otros, hermanos, que ya conocen, saben, hermanos, y entienden, pero no sienten el fuego. Ya no lo sienten. ¿Por qué? Porque su vida tiene engaño. Entonces van dos. La maldición de Caín, ¿cuál fue? ¿Por qué vino? Por derramar sangre inocente. La segunda, la de los gabaonitas, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el engaño. Y eso que estoy pasando por encimita, esas maldiciones, hermano, que me encontré en la Biblia. Por encima. Pero ¿cómo así? Te vemos que traes agua, sirves, pero no bebes de su presencia. No se recibe, hermano, no se siente nada, ni se escaramucea. Porque viven con engaños. Mienten. No, compré esas zapatillas, que las zapatillas son originales. Yo aprendí eso cuando estaba vendiendo zapatillas, hermano. Sí, y cuando eso no eran originales. Porque unas zapatillas originales son de 700, 800 mil. A veces en promoción 400, 500. Eso es original. Yo pero cuando vendía zapatos, hermano, eso no es original, es triple A, es de buena calidad. La verdad. La gente que miente tan sencillo con eso. Hermano, es que antes no estamos muertos, de verdad. Con tantas, el ser humano, hermano, somos, de verdad que Dios ha tenido misericordia. Y no dígame nada de eso, no dígame nada que somos, hermano. Amén. Entonces, hermano, en las administraciones Dios ministra a todos, pero las personas no participan del fuego. ¿Por qué? Porque son personas que son aguadores, son leñadores, por engañadores. Sirven, traen la leña y todo, pero no participan. No participan. Engañan. Mire, hermano, y el Señor me hablaba claro. Hay
hay hombres o mujeres que engañan a sus parejas. No necesita de acostarse con un hombre o con una mujer para haberlo engañado. Hay gente que lo engaña de mente y eso es un adulterio. La Biblia dice, Jesucristo dijo, cualquier hombre que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y no se acostó con ella. O sea que eso es una infidelidad, un engaño. O sea que la persona, el hombre que ve pornografía, está engañando, hermano, a su mujer. Está engañando a su esposo, deseando otro hombre que no es su esposo, que no, hermano. Eso se llama engaño. Engaño. Y puede ser que esa maldición venga por eso, hermano. No pueda disfrutar de la presencia del Señor. No pueda disfrutarlo. Uy, pastor, entonces ¿qué hago? Pues no es salvo ni uno, pastor. No, tranquilo, espérese. En el Señor hay esperanza, ¿cierto que sí? Entonces, hermano, hombres que, voy a hacer un paréntesis, me voy a parquear un momentico allí. Hombres que elogian a otras mujeres. No, es que esa hermanita, eso es una bendición. Y la esposa, no hay palabras buenas para la esposa. Engañador, infiel. A los hijos, todos los hijos son buenos, menos los que tienen la casa. Y ahora más adelante vamos a hablar de eso. No elogian a sus hijos, no los elogian. Elogian, no, es que esos niños son una belleza, en cambio es un bambico. Eso pasaba muy común, ¿cierto? Cuando éramos pequeños. A mí me pasaba eso, no sé si a usted le pasaba, o hermano, usted lo trataron con dulzura toda la vida. Pero en mi casa sí eran mejores los otros hijos y nosotros no. Éramos lo peor, hermano. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? No me responden. Mira, hermano, hay personas que Dios les ha cerrado el vientre y no les ha dejado tener hijos porque no han solucionado maldiciones. Que donde tengan un hijo, hermano, todas esas maldiciones caen y lo vuelve una desgracia. A veces por eso Dios, hermano, pone estéril a una persona. No porque Dios sea malo, sino porque la gente se toma esto a la ligera. La gente piensa que esto es una recocha o que es un juego, hermano, y que no pasa nada. Es solamente ir los domingos a calentar un puesto y no más, porque es que el pastor me cae bien. Delicado eso, hermano. Eso es más grave de lo que hemos aprendido. Y con ese comentario, hermano, hablamos de esa otra maldición. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 36. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no toca a mi hijo? ¿Por qué el Espíritu Santo no a mi hija no la toca? Porque hay milagros y todo, pero no los puede tocar. Porque la gloria los excluyó. Porque hay engaño. Hay engaño. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 36. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, ¿qué le dijo? Mire lo que dice el 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Yo había dicho que tu casa y la casa de mi padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Hermano, mire, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 en adelante. Una maldición. Aquí está hablando Dios a Elí. Aquí le está hablando, perdón, por medio de Samuel, porque ni siquiera Dios le habló directamente. Le mandó al sacerdote Elí. Porque así es Dios cuando, hermano, una persona no hace lo que él dice, ni siquiera le habla, le manda a decir es con otra persona ya. Era tanto el fastidio, hermano.
Porque el hombre, ¿qué hacía Elí? Elí era una persona alcahueta. Elí era una persona que no, hermano, respetó la presencia de Dios. Fue irreverente Elí. Elí fue irreverente. Elí no fue reverente con la presencia de Dios y con el templo del Señor. Él fue una persona, hermano, que no hizo respetar el templo del Señor. Y él veía que los hijos estaban en pecado, que los hijos estaban haciendo lo malo, hermano. ¿Y sabe qué? No, pues mi hijo, no es buenas cosas las que hablan de ustedes allí, hombre. No hagan eso, pero no los corregía ni los apartaba del sacerdocio. Y esa maldición vino. Mire, usted tiene que leer esto, lo que le vino a él. Dijo que no, todos iban a morir en la edad viril. Y usted sí sabe hoy en día, hermano, que los jóvenes mueren a temprana edad. ¿No ha visto que muchos jóvenes están muriendo a temprana edad? ¿Sabe por qué? Porque hay mucho padre alcahueta. Esa maldición dice la Biblia. Dice, verás tu casa humillada. Y dice, hermano, el 33, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en la casa morirán en la edad viril. Una persona que es alcahueta y que no hace respetar la presencia de Dios en su casa, hermano, mire lo que dice la palabra, puede cortar a los hijos. No se enoje conmigo, hermano, enójese con Dios. Eso lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. No lo digo yo. Elí no reprendía a sus hijos, no, hermano, no tomaba acciones ni correcciones, y mucho menos hacía respetar la casa. Y por eso ninguno, hermano, pasó la edad viril, más de los 20 y pico años. Usted no ve que hoy los jóvenes, hermanos, mueren jovencitos porque ya no respetan, porque hay padres que no le colocan límites, porque hacen lo que les da la gana, y hermano, y los jovencitos están perdiéndose cada día más hoy. Y no diga amén a eso. Es una maldición que le cayó a Elí. Entonces, la primera maldición, ¿cuál fue? Derramar sangre inocente. La segunda de maldición, ¿cuál vimos? El engaño, la maldición de los gabaonitas. La tercera maldición, ¿cuál fue? La irreverencia y la alcahuetería. Amén. Dice la palabra del Señor que él tenía una nuera. Y esa nuera, al darse cuenta que su hijo, su esposo murió, mire, hermano, ese niño nació. Ella dio a luz y le colocó el nombre Icabod, traspasada en la gloria, un niño sin gloria. ¿Por qué? Porque su abuelo, mire, esa maldición no le cayó a los hijos de Omnífines, de Elí, le cayó a su nieto. Le cayó esa maldición. Le cayó esa maldición, hermano, nació sin gloria. Eso significa Icabod. La gloria de Jehová ha sido traspasada, sin gloria. Perdió a sus padres, a su tío, a su abuelo y a su madre. Quedó huérfano ese muchacho, porque el abuelo no tuvo los pantalones de corregir a sus hijos. Es que, hermano, para corregir los hijos, eso es una cosa impresionante. Pastor, usted es el mejor padre, yo tengo mi hijo. No hable duro que usted tiene hijo, pastor. Sí, pero yo estoy tratando de hacer lo que Dios dice en su palabra. Yo a mi hijo no le alcahueteo cosas. Y si me toca que, hermano, corregirlo, lo corrijo. Porque al no corregir los hijos, crecen sin límites. Y los niños pueden tener un cuerpo grande y hablar y hasta la voz engruesarse. Las hijas, hermanos, ya parecen mujeres. Que hoy en día las niñas se forman, hermanos, rapidísimo. Pero siguen siendo niños en la mente. Siguen siendo niños, hermanos, inmaduros en la mente. Y hay que enseñarles, hay que guiarlos, hay que colocarles límites. Eso va a formar el carácter de los jóvenes. Ay, qué pecado, es que yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo. No, peor. Y el martes vamos a hablar de eso, hermano. Una cosa es las maldiciones y otra cosa son las herencias generacionales. El martes el tema sigue, hermano, para que no se lo pierda. Yo usted vendría porque eso nos conviene, hermano, para aprender y cómo cortar, hermano, tanto que nos ha hecho daño esas maldiciones. Porque usted y yo tenemos que entender y empezar a identificar. Bueno, yo necesito empezar a recibir bendición. Yo no quiero seguir así, Señor, muéstrame. Y el Señor te va a mostrar. Pero el que quiere, ¿no? Y el que tiene hambre. Yo no le digo que venga a la iglesia porque, ay, es que a mí es para que me vean la cara a mí. No, hermano, es para que aprendamos. Y el Señor quiere que usted, para que usted pueda aprender y yo pueda aprender. Pero, hermano, a veces no le prestamos tanta atención a esto. Y esto es lo más importante en nuestra vida.
Señor, dame plata, yo quiero bendiciones, y con esas maldiciones arrastrando, hermano, pues no le va a rendir nada. No le va a rendir. La maldición no va a venir sin causa, dice Proverbios. Amén. Entonces, hermano, la irreverencia, la Biblia habla, hermano, en Primera de Crónicas, y también habla en Samuel, hermano, y habla de que una vez se robaron el arca los filisteos y se la llevaron para allá, para Gad y para Ecrón y para esas ciudades de los filisteos. Y dice la Biblia que empezaron a salirle tumores a los filisteos. Y dice la Biblia que ellos, hermano, devolvieron el arca, la montaron en una carreta nueva, le montaron, hermano, en 2 vacas acabadas de parir, dice la Biblia. Ellos colocaron una vara muy alta, hermano. Y si se va por camino de Bet-Semes, es porque Dios nos hizo esto. Pero si coge otro camino es porque fue de casualidad o coincidencia. Sí, Señor. Ustedes, los que conocen del campo algunos, hermano, ¿saben que una vaca que acaba de parir deja el becerro solo, o para donde llevan el becerro se va la vaca? Para donde se lleva el becerro, la vaca se va para allá, ¿cierto que sí? Pero dice la Biblia que cogieron los becerros y los guardaron, y que las vacas, hermano, como que le pegaron una nalgada y arrancaron a correr las vacas bramando, dice la Biblia. Hermano, ellos dijeron, si las vacas, y fuera de eso, no solamente esa señal, si coge para Bet-Semes, hermano, y eso tiene un estudio allí, pero después lo vemos si Dios lo permite. Y cogieron para Bet-Semes, eso lo mandó Jehová. ¿Y qué pasó cuando llegó el arca de Bet-Semes, hermano? Llegaron la gente que sabía que no debía abrir la tapa del propiciatorio, hermano, el arca del pacto. Pues ya eran tan irreverentes y ya no respetaban la presencia, no les pensaban que eso era como que nada. Ve, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Destapan esa tapa, hermano, y murieron 50.070 personas. 50.070 personas, porque es que Dios no es un juego, hermano. 50.070 murieron en ese tiempo. Uy, hermano, ¿sabe qué son 50? Pues Roldanillo entero, hermano. Sí, uy, hermano, qué miedo. Porque es que piensan que las cosas de Dios es una recocha. Y analizando yo, hermano, mire, analizando yo, las iglesias católicas no tienen baño, ¿cierto que no? Usted no encuentra una iglesia católica que tenga baño. La iglesia católica no tiene ujieres. Y todo es organizadito y perfecto. Eso doblan eso, hermano, con una solemnidad. Yo he visto al Papa así, hasta caminando, hermano. Eso no caminan así como, no, eso hasta para caminar, hermano, eso es como una procesión. Todo es con un respeto y una solemnidad. Menos mal que aquí no sucede eso, ¿no? Aquí hay respeto, hermano. Y no estoy diciendo que con ir al baño sea pecado, no, sino que le estoy colocando un ejemplo, hermano. Usted puede ir al baño las veces que quiera. Sino que yo me quedaba aterrado que en la iglesia católica no hay baños, no hay ujieres, y eso, hermano, eso es un respeto impresionante. Y a los niños, hermano, en vez de enseñarles que estén en el culto, porque deben de estar en el culto, no le colocan un celular ahí para que se entretengan. No, enséñalo a que en la casa de Dios debe usted ser reverente. Antes no habían celulares, ¿cierto que no? No se preocupe, hermano, que yo también tengo que aprender a eso con mi hijo, porque yo lo he hecho. Entonces, ¿estamos aprendiendo, sí o no? No estoy criticando eso, sino que el Señor me habló, hermano, y yo digo, uy, Dios mío, tengo que empezar a cambiar. No, hay que enseñar a nuestros hijos a que respeten el estar en la casa del Señor. ¿Cierto que sí? Entonces, mis hermanos, tremenda maldición, tremenda. Entonces, mire, hermano, el pecado de Elí, ¿cuál fue? El ser irreverente. Dios no le pidió cuentas a los hijos de Elí, hermano. ¿Le pidió cuentas a quién? A Elí, por no enseñarles a respetar la casa, por no enseñarle a los hijos a respetar la casa de Dios. ¿Sí o no? Sí, yo tenemos que aprender, hermano, aprender que las cosas de Dios, no por respeto a mí, al Señor, a ser reverentes, hermano, en la iglesia. Mire que usted ve, pero bueno, ¿cómo así que Dios le da una palabra a Elí y después se la revoca? Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. No es que se haya arrepentido, sino que hay bendiciones, hermano,
Hay promesas que están condicionadas a mi comportamiento. Hay promesas que están condicionadas a tu comportamiento, a mi comportamiento. Dios le dijo a Moisés que iban a pasar el pueblo, que introdujera el pueblo en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Él tuvo una mala conducta y no pudo entrar a la tierra prometida. Salomón, Dios le dice a David, hermano, que iba a ver el trono por siempre, pero si se portaba bien, hermano, los hijos iba a perpetuar, iban, hermano, pero no cumplieron. Entonces, la bendición, hermano, hay promesas que están condicionadas a la conducta del hombre. Con su conducta puede caducar la promesa de Dios. ¿Qué activó la maldición de Caín? El derramamiento de sangre. ¿Qué activó la maldición de los gabaonitas? El engaño. ¿Y qué activó la maldición de Elí? La irreverencia y la alcahuetería. Miren, hermanos, Salomón era uno de los hombres más sabios en su época en la tierra. Y dice la palabra del Señor, hermano, que él hizo una oración a Dios después de haberle pedido sabiduría. ¿Sí se acuerdan de esa oración? Él le dijo: Señor, enséñame a entrar y enséñame a salir, porque no sé, en pocas palabras, no sé cómo entrar ni no sé cómo salir. Porque él era un rey, hermano, que no quería. Él era un rey que no quería dañar su reino, porque él era sabio. Enséñame a entrar y a salir de tu presencia, es la oración que usted y yo debemos de decirle al Señor, de entrar y salir. ¿Cómo debo de entrar en tu presencia? ¿Cómo debo de salir? ¿Cómo debo de comportarme? Enséñame, porque es que a veces, hermano, no nos enseñaron. No nos enseñaron. Y usted y yo tenemos que saber cómo entrar en la presencia de Dios y cómo salir. Amén. Entonces, hay gente que quiere brillar, hermano, pero no está pensando en sus hijos. Vuelvo y les digo. Hay gente que, hermano, mire, hay gente que no piensan que sus hijos tienen ministerio. Sus hijos tienen ministerio, ¿cierto que sí? Tienen ministerio, hermano. Pero es que yo no lo veo como los otros hijos de los otros pastores y los otros hermanos. Cuando usted ve a Jacob y ve a Esaú, Esaú mantenía cazando y el padre, oh, gloria a Dios, Esaú, y lo quería. Y a Jacob lo quería era su mamá. Pero ¿cómo era Jacob? Dice la Biblia que era un varón quieto, que era tranquilo, mantenía la casa. Yo creo que hasta Aragán sería. No haría nada. ¿Y quién heredó y quién fue Jacob? Ay, es que mi hijo no es como el hijo del pastor o el hijo de la pastora o como el hijo de la vecina, que ese sí. Y resulta que Jacob era una persona que no tenía un prospecto de nada. Recibió la herencia y fue una bendición. Es que el hijo es fuerte, es como Esaú. Él caza y come de su propia casa y come de su propia comida, de su propio trabajo. Es una bendición de hijo. Y resulta que mentira, se revirtieron las cosas. Mire, por mí no daban un peso. Yo era la oveja negra de mi familia, aún lo sigo siendo para ellos, ¿no? Porque qué día, hermano, mi papá me dijo: es que yo usted lo conozco muy bien. Yo, no, papá, no me conoce, usted conoce el antiguo. El de ahora no me conoce. Porque los padres piensan que uno es como, no entienden eso. Y él apenas está empezando a buscar del Señor por ahí. No me conoce, papá. Usted cree conocerme. Usted conoció al antiguo Luis, pero el nuevo Luis no lo conoce. Yo llego a la casa, hermano, y yo cuando llego a mi casa en Palmira, yo no soy el pastor Luis. Me dicen el mono. ¿Sí? Y me tratan como, para una mamá un hijo nunca va a crecer. Y haga esto y haga lo otro, y para mí no es nada, porque pues yo estoy acostumbrado a servir y antes de ser pastor yo fui hijo y oveja y sobrino y tío y todo. Es que llegó Luis, no, ya le dan un tapete rojo, como en YouTube hay un muchacho que llega y le tira una alfombra roja a una mujer y empiezan a modelar ahí, ¿no ha visto? Tranquilo, yo solamente vi un momentico nomás. Entonces, hermano, los hijos tienen un legado, tienen, hermano, pero se descuida a sus propios hijos, hermano, por estar pendiente de los demás. ¿Sabe qué pasó con Elí? Que esa mañana, hermano, yo analizando, yo dije: Dios mío, Elí descuidó a sus hijos por estar pendiente de Samuel.
Claro, Samuel, hermano, mira, a veces usted y yo tenemos que dejar a un lado los Samueles. Esos tienen una palabra, una promesa. Enfóquese en sus hijos. Hay gente que le mantiene dando palabra a otros muchachos, a la gente, pero a los de la propia casa, hermano, solo pleito y contienda y guerra. Usted a su hijo por la noche acostarse, hermano, de bendecirlo, de orar con él, de leerle la Biblia, de bendecir a su hijo. De darle, hermano, ¿cuántos días tiene el año? 365 días, ¿cierto? Pues si usted por la noche, usted lo bendice, son 365 bendiciones. Y si su hijo tiene 10 años, haga la cuenta, eso por 10 años. Son 3.650 bendiciones que tendría su hijo. ¿Cuántas de esas le ha dado? Ni hasta mañana se dicen porque queda dormido con el celular. Bendiciones le van a dar unos padres a los hijos, hermano. Ah, pero los de la calle, ese niño, uy, ese no, es que eso se le ve. Eso se le veía a ese niño, que ese niño. Y al propio hijo, la propia hija. Baje para allá, hombre. Quite ahí. Hola, papi, ¿cómo está? Hermano, yo viví eso, yo lo viví. Yo lo viví. Lo mismo pasa con la esposa y pasa con todo. Tus hijos también tienen ministerio. Tus hijos también tienen ministerio. Si su hijo nació, hermano, usted le va viendo más o menos cómo se va yendo. Usted le va diciendo lo que le va gustando. Pégalo a eso, a lo que le va gustando, al talento que tenga. Mire, hermano, Eliseo se le pegó a Elías, se le pegó a Elías. Había muchos profetas en los tiempos de Elías, pero Eliseo se le pegó a Elías, se le pegó, no se le despegaba, hermano. ¿Sabe por qué? Por la doble porción. Y aquí hay otra enseñanza, hermano. Solamente la doble porción se le daba a los primogénitos. ¿Por qué cree que Eliseo iba detrás de él? Porque él no quería ser uno del montón. Él quería era la doble porción. Él quería era la bendición del primogénito, porque el primogénito se llevaba todas las bendiciones. Él iba detrás de Elías y él no quería ser un profeta más. Él quería era la doble porción. Él quería, hermano, el primogénito se le daba la doble porción de la comida, se le daba la doble porción de bendición, se le daba la doble porción de todo. O sea, Eliseo era un garoso, perdóneme la palabra. Y así usted y yo tenemos que ser. Mire, hermano, para los hombres Jacob era un engañador, pero para Dios era un hombre que era apasionado por la presencia, por la doble porción, la primogenitura. Porque Jacob en ningún momento, mire, hermano, Esaú vendió la primogenitura, él la vendió. Así que él la cobró más adelante. Jacob no le robó nada, él se la vendió. Se le olvidaron del guisado de lentejas. Él menospreció la primogenitura y él se la dio. Y más adelante la cobró. Que no, que Jacob era un engañador. No, era un suplantador, un suplente. Entonces se predica que no, que él era un engañador, que él engañó a... No, hermano, él reclamó lo que en el mundo espiritual ganó. ¿Sí o no? Porque Hebreos dice, hermano, que Esaú era profano. ¿Sí o no? Y que aunque quiso otra vez la primogenitura y con lágrimas, y no la recuperó. No la recuperó, hermano. No la recuperó. Aunque Eliseo haya llegado tarde entre todos sus hijos, él dijo: yo quiero ser el que te herede, el que honre tu manto. La doble porción era un código entre padre e hijo, hermano. Eliseo no quería ser uno más, sino heredar, ser el primogénito. Jacob recibió la bendición de primogénito, hermano, porque todo lo recibía el primogénito. Todo lo recibía el primogénito. Y ojo con esto, hermano, para terminar, porque queda mucho más para enseñar. El martes seguimos, si Dios lo permite, y vamos a hablar de lo que dije, las herencias, los hábitos. Hermano, mire, hay gente que le da la doble porción a otras personas, a otros hijos, a otras esposas. Mantienen elogiando hijos ajenos y no le dan la doble porción a sus hijos. Ay, qué niño tan inteligente. Hermano,
No diga nada. Bueno, gloria a Dios, qué bueno, pero mi hijo, la doble porción es para mi hijo. No bendicen a sus propios hijos, hermano. Ay, esa niña canta tan linda y tu hija escuchando. Ay, es que ese niño también es más bueno para esto y el hijo allí escuchando. ¿Cómo se sentirá un muchacho eso, hermano? Hay gente que le amputa el ministerio a sus propios hijos porque elogian a otros y no elogian a sus propios hijos. ¿Qué pasó? Guarde la doble porción para su hijo. Guárdela. Guárdela. Hay otra maldición aquí, pero después, hermano. Mire, Jacob, ¿qué pasó con Elí? Elí le dio la herencia, hermano, a uno que no era su hijo. No se la dio, hermano, no se la dio. Que no era su hijo. Y dejó a sus hijos sin sacerdocio y sin herencia.